Buenas tardes, mi nombre es Andrés Zapata, mis compañeros Sebastián Quitiaquez y Edwin Espinosa. En este caso vamos a explicar el punto número 3 del taller 4 de la materia de, bases de datos 2, en la cual nos piden crear un procedimiento para mostrar todas las películas que contenga una categoría. Entonces empezamos creando el procedimiento. El procedimiento pues recibe una variable pcatid que es de tipo categoría, la cual luego será pues suministrada por un bloque anónimo. Empezamos entonces creando un registro película que va a contener el nombre de la película, que va a ser pues de tipo nombre, de una vez para no tener que inventar tipos de datos. Tenemos también el número de actores que tiene la película, que es de tipo number, y tenemos un salario, una variable salario, que es la cantidad de salarios totales de esa película. Creamos aquí abajo entonces una tabla que va a ser de tipo registro película, porque pues va a contener los mismos datos que el registro, al menos va a tener las mismas columnas. Acá abajo declaramos la variable vdatos, que va a ser de tipo tabla de datos. Aquí abajo tenemos una variable que se llama numcat, que va a ser pues del mismo tipo del nombre de la categoría, que nos va a servir para mostrar la categoría, el nombre de la categoría. También declaramos una variable numpel, que va a ser para almacenar la cantidad de películas que tenga una categoría. Y finalmente tenemos una excepción que se llama nopelException, que es en el caso tal de que una categoría no tenga películas. Entonces empezamos con el primer select, en el cual tenemos una variable cat nombre, vamos a sacar una variable cat nombre que la vamos a almacenar en esta variable numcat. Sale de la tabla categoría, donde el cat id sea igual a la variable que nos están ingresando en el procedimiento. Entonces si la variable se encuentra en la tabla categoría, en la tabla categoría, pues mostramos un mensaje que diga el nombre de la categoría. Aquí simplemente un salto de línea, como de forma estética. Tenemos también un select, que pues ya lo va a explicar el compañero Edwin Espinosa. Buenas tardes, mi nombre es Edwin. Esta parte vamos a usar un select para contar la cantidad de películas que están en esa categoría. Esto lo hacemos con el fin de usar una excepción. Luego bajamos al if y verificamos si el número de películas sea mayor a 0. Si no se cumple que sea mayor a 0, entonces llamamos al bloque de la excepción, donde nos va a imprimir no existen las películas en esta categoría. Sebastián Quitiaquez, y voy a explicar básicamente la consulta, que es el corazón del ejercicio. Entonces, primero que todo, empezamos con un select del cual nos va a recoger el nombre de la película, la cantidad de actores y el salario, y eso se van a ingresar en la tabla vdatos que ya estuvo definida previamente. Entonces, primero empezamos con la subconsulta, que recoge el nombre de la película, cuenta la cantidad de actores y suma los salarios de esos actores de la tabla película. Pero como necesitamos sacar datos de la tabla actúa, hacemos un full order join con una actúa, en el cual primero verificamos que el ID de la película sea igual al ID que está en actúa, lo que significa que son las películas que tienen actores. Y además verificamos que la película, la categoría de la película coincida con pcatid, que es la variable que nos entró por parámetro del procedimiento, de los cuales el nombre de la película no puede ser nulo y los agrupamos por el nombre. Eso es básicamente el corazón del ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un for y declaramos la variable i. Ahora vamos a recorrer la tabla vdatos desde el principio hasta el final. Lo primero que vamos a hacer es imprimir un mensaje para que nos muestre el nombre de la película. Luego vamos a hacer una validación en donde vamos a verificar que el salario no sea nulo. Si se cumple que sea nulo, pues vamos a imprimir actores
la cantidad de actores cero y el total de salario cero. Ahora, si lo anterior no se cumple, entonces nos vamos para el else, en donde vamos a imprimir el número de actores y la suma de los salarios. Finalmente terminamos mostrando cómo funciona el procedimiento, para lo cual entonces creamos un bloque anónimo en el cual tenemos un asset que se encarga de pedir una variable y mostrando el siguiente mensaje: introduzca el código de la categoría. Una vez almacenado ese dato ingresado por teclado, pues se lo pasamos al procedimiento pelcat. Entonces vamos a probar. Entonces primero compilamos el procedimiento, vemos que el procedimiento funciona, no nos compila. Luego entonces venimos y ejecutamos el bloque anónimo, le introducimos. Aquí vamos a probar 3 casos base, en el cual el primero sería introducir una categoría que tenga varias películas. Entonces pues va a mostrar las diferentes películas con sus diferentes actores y cada uno con su suma de salarios. Entonces empecemos por ese caso, el caso número 1. Como se puede ver, el caso número 1, el código número 1 pertenece a la categoría de acción, en el cual tenemos almacenadas 3 películas. La primera película 300 tiene 3 actores y un total de salarios de 5.800. La segunda película, como se puede ver aquí, un caso atípico, pues no tiene actores, por lo cual pues no hay una cantidad no hay una suma de salarios como tal. Y finalmente pues una película Iron Man que tiene 6 actores y el total de salario pues es esta cantidad. Volvemos a compilar el bloque anónimo para probar el segundo caso. En este caso vamos a introducir una categoría que no tiene actores. Entonces, por ejemplo, la categoría 6. La categoría 6 como tal no tiene películas. Entonces pues se muestra el mensaje de que no existen películas en esta categoría. Y finalmente vamos a probar el último caso, que es introducir una categoría que no exista en la base de datos. Entonces sería la categoría, por ejemplo, la 9. ¿Cómo se muestra? Pues muestra que la categoría no existe y el procedimiento ha terminado correctamente. Eso sería todo por este punto.